La educación tiene nombre y apellido. El cierre de las escuelas y la labor de los docentes para continuar con la educación a distancia puso en evidencia no solo su compromiso con la educación, sino también su enorme creatividad y esfuerzo para realizar su trabajo valiéndose de las herramientas tecnológicas disponibles. Cuando iniciemos el ciclo escolar, lo haremos con nuevas experiencias y aprendizajes, así como con mayores habilidades digitales y nuevos métodos de trabajo. Por eso creamos Castillo Te Acompaña, una app con todos los recursos necesarios para llevar a cabo la planeación, el proceso de enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Castillo Te Acompaña cuenta con planes de clase que se adaptan a la nueva realidad educativa para trabajar los contenidos fundamentales de los aprendizajes esperados de nuestros libros. Las orientaciones didácticas de estos planes incluyen actividades y ejemplos para compartir con los estudiantes. Dosificación editable y fichero de estrategias didácticas para la enseñanza a distancia y presencial. Libro del alumno con recursos multimedia para proyectar en el aula o en una sala virtual. Y el solucionario completo de todas las actividades. Sabemos que uno de los grandes retos del nuevo ciclo escolar será la regularización y nivelación. Por eso la app Castillo Te Acompaña cuenta con actividades descargables para diagnosticar y nivelar a los alumnos. El Centro de Evaluación Digital tiene un generador de exámenes con cientos de reactivos para crear una evaluación, ya sea en línea, con un reporte automático de la calificación de cada estudiante o impresa para aplicarla en el aula. Castillo Te Acompaña nace a partir de las experiencias de los maestros de secundarias públicas durante el periodo Aprende en Casa, con todo lo necesario para llevar a cabo la labor docente en cualquier modalidad y desde cualquier dispositivo. Además de la app Castillo Te Acompaña, contamos con el programa de actualización docente y directiva para el desarrollo profesional en línea de directores, supervisores, asesores y docentes. En el nuevo sitio Castillo Te Acompaña podrás revisar el primer bloque de nuestros libros autorizados por la Secretaría de Educación Pública, registrarte a las capacitaciones en línea y acceder a una muestra de la app Castillo Te Acompaña para conocer cada uno de los recursos que ofrecemos. Durante la selección y todo el ciclo escolar, Castillo Te Acompaña. Aprendemos juntos. El día de hoy tenemos el honor de estar con el doctor Luis de la Barrera, uno de nuestros autores de la serie Infinita para la asignatura Formación Cívica y Ética. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue coordinador fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos y coordinador de la Maestría en Política Criminal. También fue presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, director general fundador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y visitador general penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de 33 libros, de los cuales el más reciente es La Lid por los Derechos. Sus artículos, alrededor de 70, se han publicado en revistas y libros colectivos de diferentes países como Argentina, Colombia, España, Panamá, Perú, Venezuela y por supuesto México. Fue distinguido por el Estado francés como Caballero de la Legión de Honor. Ha sido profesor en la UNAM, en la UAM y profesor de Derecho Penal en estas dos instituciones y también profesor de la Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad del Zulia, Maracaibo, en Venezuela. Agradecemos mucho al doctor por esta tarde de estrategias para cautivar con la formación cívica y ética. Buenas tardes, agradezco a Ediciones Castillo, Macmillan, la invitación para esta plática y agradezco mucho a ustedes, profesoras y profesores de
formación cívica y ética, de la enseñanza secundaria, su presencia virtual, con sana distancia, por supuesto, en esta plática. Quiero hablar sobre las virtudes de los libros de los que soy autor, de Formación Cívica y Ética 1, 2 y 3. Y quiero hablar también de los retos y de las posibilidades que hay para superarlos, que nos ha impuesto la pandemia y la consecuente educación a distancia. Todos sabemos, no solamente los profesores, sino los padres de los alumnos de los diferentes niveles, los problemas a que nos ha enfrentado el que no se pueda acudir a las escuelas. La Real Academia de Lengua ha dicho que la palabra de 2020 es la palabra confinamiento. Y en ese confinamiento hemos tenido que trabajar todos, y en el caso de los profesores de los diferentes niveles, este trabajo ha sido particularmente complicado y nos ha impuesto retos que tienen que ver con retos cuya superación tiene que ver con la creatividad, con el entusiasmo, con la vocación y con las experiencias que se van viviendo en esta nueva modalidad. Entonces, vamos a hablar de estos desafíos, vamos a hablar también de cómo el libro de texto gratuito puede ayudar a enfrentar tales desafíos. Por favor, la siguiente diapositiva. Como todos sabemos, estamos a casi un año de que en nuestro país las clases presenciales fueron canceladas. El 23 de marzo de 2020, casi con la entrada de la primavera, también entró la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y entonces, de acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aproximadamente 30 millones de alumnos dejaron de acudir a sus centros escolares. Y aquí se inició nuestro enorme desafío. En el caso de nuestra asignatura, en el caso de la formación cívica y ética, a las dificultades que se enfrentan en cualquier otra materia, se agregan que es una asignatura que requiere de un diálogo constante entre el profesor y los alumnos, y requiere que los alumnos estén retroalimentándose con las experiencias que están viviendo, experiencias que se han visto, por supuesto, modificadas con el hecho de que no se pueda salir de casa. Entonces, esto ha sido bastante problemático. De un día para otro, sin que estuviéramos preparados para una situación así, tuvo que cambiarse en una medida muy importante el sistema de enseñanza. Entonces, sin una plataforma oficial, se ha tenido que hacer uso de redes sociales, correos electrónicos, teléfonos celulares, con los cuales se envían textos, videos, audios, fotografías, ejercicios,
explicaciones, y la aplicación de WhatsApp ha sido muy importante. La aplicación de WhatsApp ha sido frecuente, sobre todo cuando no se cuenta con computadoras de escritorio, portátiles, o cuando no se cuenta con una amplia conectividad a Internet. Por favor, la siguiente. Bueno, de acuerdo con el Congreso Nacional de Investigación Educativa, en formación cívica y ética, los desafíos previos a la situación que estamos viviendo eran, como se puede ver en la gráfica, los grupos numerosos y el tiempo reducido, la falta de recursos económicos y materiales didácticos, la falta de atención familiar en la formación de estudiantes. Son pocos los papás que están al pendiente o que ayudan a sus hijos con las tareas de la escuela, unos por falta de tiempo, otros porque no tienen la preparación suficiente, otros porque están todo el tiempo trabajando y otros porque no tienen la vocación para estar con sus hijos en esta tarea, para acompañarlos en esta tarea. La asignación de una calificación en formación cívica y ética, que no es una asignatura como matemáticas, donde si el alumno tiene bien las sumas, las restas, las divisiones, etcétera, pues tiene el acierto. La calificación, las evaluaciones en formación cívica y ética tienen que tomar en cuenta que esto no es de ninguna manera una ciencia exacta, y que más que una ciencia es una disciplina que tiene que ver con los valores, con el arte de la buena vida, con el arte del cuidado a sí mismo, con el ejercicio de la libertad y con la convivencia con los demás. Y por supuesto, un problema de siempre, el desinterés de los jóvenes por aprender y asistir a la escuela. Claro que no se puede generalizar, pero algunos adolescentes no muestran un particular entusiasmo, un entusiasmo similar al que muestran, digamos, al acudir a una fiesta para acudir a la escuela. Y a esta realidad previa a la pandemia se agregan los desafíos que surgen con la pandemia. La falta de equipo tecnológico, ese es un problema muy, muy serio. En Uruguay, todos los niños, todos los adolescentes, todos los alumnos tienen su computadora, pero Uruguay es un país cuya población es menor que el de la alcaldía Coyoacán, por ejemplo. Es un gran mérito, por supuesto, que todos los niños tengan y todos los adolescentes tengan su computadora, pero el reto en un país como México, con nuestro número de habitantes, con zonas aisladas, etcétera, es un reto bastante más complicado. Por supuesto, sería deseable que en un futuro no muy lejano, todos los niños, todos los adolescentes, todos los estudiantes contaran con una computadora, con un ordenador, como dicen los españoles. Otro desafío de la pandemia es el desconocimiento del uso de herramientas y plataformas digitales. Esto tanto para los alumnos como para muchos profesores. Y yo mismo me encuentro en ese problema. Tengo un nieto de 6 años que me enseña cosas y que parece que él nació aprendiéndolas. Y a mí nadie me las enseñó cuando hice mis estudios. He tenido que estudiarlas por mi parte y he tenido que irlas aprendiendo con muchos problemas. Por ejemplo, que se me borre completo un texto que me había costado varias semanas escribir. Los problemas de conectividad, que varían, por supuesto, de una zona a otra, que varían mucho entre las zonas urbanas y las zonas rurales, la falta de acceso a datos de Internet o la señal interrumpida,
y la disminución de interés de los estudiantes en clases virtuales. En el aula escolar, el profesor, por mucho que se abstraiga al exponer su clase, por mucho que no quiera pensar en qué están, en el grado de atención que están poniendo los alumnos, pues está presente ahí y más o menos se puede dar cuenta de si los alumnos están atendiendo o qué porcentaje de los alumnos están atendiendo, están participando, etcétera. En las clases virtuales eso es mucho más difícil. Y también yo lo veo con mi nieto que está en el año de preprimaria, el que está entre el kinder y el primero de primaria, se distrae muy fácilmente y escucha las clases silbando. Aprendió a silbar, le gusta mucho silbar y todo el tiempo se la pasa silbando y se distrae con un juguete, se distrae viendo a la ventana, se distrae con, con el contacto con los miembros de la familia, etc. Un adolescente tiene en la cabeza muchas cosas, en la cabeza y en el corazón. Se distrae en el aula escolar. En su casa es mucho más sencillo que se distraiga, incluso con una lectura que tiene a la mano y que puede distraerlo del seguimiento adecuado de las clases. Por favor, la siguiente. No podemos perder de vista entre los retos de la enseñanza de formación cívica y ética y de cualquier otra asignatura, que si bien es cierto que en 92% de los hogares hay al menos un televisor, en algunos de los hogares o en muchos de los hogares solamente hay uno y a veces las clases se superponen entre los diferentes hijos, entre un niño y un adolescente, y entonces no pueden los dos tomar al mismo tiempo la clase porque solamente hay un televisor. Solamente el 44% de los hogares dispone de una computadora, menos de la mitad de la totalidad. El acceso a Internet lo tienen 3 de 4 personas en zonas urbanas, pero solamente 1 de cada 2, menos del 50% en zonas rurales. Entonces, no podemos los profesores dejar de tomar en cuenta estas diferencias. Tenemos que evaluar el acceso a herramientas por parte de profesores y por parte de alumnos. El acceso a un televisor, a un teléfono móvil, a una computadora, a Internet, y durante cuánto tiempo se puede disponer de estas herramientas. Es muy importante, también es indispensable la capacitación de profesores sobre educación a distancia. Claro que los profesores, esto ustedes lo habrán vivido, se van capacitando sobre la marcha, se van capacitando con su propia experiencia, hacen de la necesidad virtud, pero no está mal, no estaría mal que además de su creatividad, de su ingenio, de sacar creatividad de la situación, pues haya una capacitación formal y algo que en la presentación, en la diapositiva, llamo apoyo psicológico y no quise decir, quizá aquí exageré con el término, no quise decir que en cada escuela tenga que haber una psicóloga o un psicólogo que apoye psicológicamente a los profesores o a los alumnos en esta nueva situación. Quiero decir que se pueden construir redes con los compañeros para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos, para capacitarse o actualizarse en el uso de estas
herramientas tecnológicas, y esto también es un apoyo psicológico, el tener con quien compartir experiencias, y dado que no podemos reunirnos en un café con los compañeros para conversar sobre esto, bueno, pues se pueden crear redes sociales en las que se hable de estos temas, y de ahí se puede aprender mucho. La asignatura de formación cívica y ética, y esto solamente lo digo como preámbulo para lo que sigue, aspira a que los adolescentes, los alumnos de secundaria, manejen de la manera más adecuada, más conveniente para ellos mismos su vida, que manejen su libertad, que sepan que la libertad supone responsabilidad, hacerse cargo de que las acciones propias tienen consecuencias, y que sepan convivir con los demás, que sepan convivir con los demás de la manera más adecuada. Podemos decir muy esquemáticamente, el asunto por supuesto es mucho más complejo, pero muy esquemáticamente, que la formación cívica y ética tiene como objetivos reflexionar, hacer que los alumnos reflexionen sobre su libertad, sobre el arte de llevar una buena vida, y sobre el arte también de convivir adecuadamente con los demás. Por favor, la siguiente. Bueno, vamos a ver a continuación, como dice la diapositiva, los retos de nuestra asignatura frente a la pandemia y la educación a distancia, las estrategias del libro para enfrentar estos retos, y quiero empezar diciendo que la formación cívica y ética es una disciplina indispensable. Dice Fernando Savater, uno de los grandes autores de los temas de ética, que podemos vivir sin saber carpintería, que podemos vivir sin saber mecánica automotriz, que podemos vivir sin saber repostería. Todo esto es bueno saberlo. Es bueno que si se me descompone el automóvil, sepa cómo arreglarlo. Es bueno que yo pueda hacer unos panqués deliciosos. Es bueno que si se me rompe una silla, yo sepa arreglarla así. Pero podemos llamar un carpintero, podemos llamar un mecánico, podemos comprar en la pastelería o en la panadería unos panqués, pero en cambio, la formación cívica y ética es indispensable para la vida. No podemos delegar la reflexión sobre nuestra vida, y la vida es nuestro bien, no solamente nuestro bien más valioso, es nuestro bien de bienes, porque es el que nos permite disfrutar de todos los demás, y solo tenemos una, y esta vida es entonces un bien muy, muy frágil, y su fragilidad lo hace aún más precioso, y en una situación como la que estamos viviendo, donde todos los días leemos espantados y tristes sobre el número de muertos, el número de contagiados, y sabemos de conocidos o amigos o familiares que se han visto afectados por la enfermedad, por la pandemia. Todo eso nos hace reflexionar en que y esto los alumnos deben ahora comprenderlo con mayor profundidad. Todo eso nos hace reflexionar en que la vida es frágil, vulnerable, y por eso mismo es un bien mucho más precioso. Entonces, para ejercer adecuadamente la libertad, hay que reflexionar sobre los valores.
el libro de formación cívica y ética, los libros de formación cívica y ética nunca le dicen a los alumnos, nunca le dicen, tú tienes que hacer esto. La formación cívica y ética no es un catecismo que diga, estos son los mandamientos de formación cívica y ética. No es un recetario de cocina que les diga a los alumnos, para vivir bien tienes que hacer esto, tienes que levantarte a tal hora. No. La formación cívica y ética pretende hacer reflexionar sobre los valores que nos permiten vivir mejor con nosotros mismos y con nuestros semejantes. La formación cívica y ética parte de la convicción de que somos libres. La libertad es un concepto valiosísimo y está en boga negarla desde diferentes disciplinas, desde la psicología, desde la antropología, desde la neurobiología, y decir, bueno, no, somos producto de circunstancias sociales, somos productos de nuestros genes, somos producto. No, es cierto, estamos condicionados por el hogar donde nacimos, por el ejemplo que tuvimos del entorno en que nos desarrollamos, por nuestra clase social, por nuestras condiciones físicas, sí, pero la libertad consiste en cómo respondemos a estas circunstancias. Las circunstancias en que vivimos no las elegimos nosotros, pero nosotros elegimos cómo reaccionar ante esas circunstancias. Nosotros no elegimos tener una pandemia, nosotros no elegimos que surgiera la COVID-19. Bueno, dice la Real Academia que todavía no se ponen de acuerdo los académicos si es la COVID o el COVID-19. Y por ahora va con mayúsculas, pero seguramente con el uso, como por ejemplo el SIDA, irá con minúsculas. Pero bueno, no elegimos que surgiera esta pandemia, por supuesto, nadie podía elegir eso, pero sí elegimos cómo responder a esa pandemia. Sí elegimos, sí podemos elegir o no seguir una serie de pautas para no contagiarnos, la sana distancia, el uso del cubrebocas, la higiene, lavarse las manos continuamente, cómo comportarnos en nuestra casa con quienes ahora tenemos que convivir muchas más horas que antes, etcétera. Pero en general, la libertad siempre va a ser en cualquier circunstancia la posibilidad de optar por un camino u otro, por una acción u otra ante las circunstancias que se nos presentan. Y en la adolescencia, esto es muy importante. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante las drogas? ¿Qué hacer, por ejemplo, ante la posibilidad de tener o no relaciones sexuales? ¿Y qué hacer si se tienen, ante la posibilidad de un embarazo no deseado? Si no se reflexiona en todo esto, la vida se puede ver muy complicada. ¿Y cómo portarnos con nuestros semejantes? Si un adolescente o un adulto o un niño golpea al vecino que no lo ha provocado simplemente porque le cae mal, seguramente va a tener problemas, primero con ese vecino y posteriormente o simultáneamente con la ley, con las autoridades. Entonces, se trata de que se reflexione sobre todo esto. Esta enseñanza requiere un enfoque articulado y congruente con el aprendizaje virtual que va a depender mucho del interés del alumno, del interés que logre el profesor despertarle y por supuesto de los instrumentos coherentes. Y en nuestros libros, en los libros del que tuve el honor de ser autor de formación cívica y ética, tuve siempre en mente que había que superar un reto muy importante,
que no es un reto de la pandemia, sino que es un reto previo y que lo sigue siendo con la pandemia. México es un país en el que se lee poco, y si se leía poco antes de que hubiera todos los aparatos que hay hoy, los niños y los adolescentes en su iPad o en su teléfono celular tienen una cantidad de juegos, algunos muy curiosos, muy divertidos, y entonces eso es un elemento de distracción para la lectura. Entonces había que crear un libro que no fuera intimidante y que no fuera aburrido, que desde la primera página atrapara a los lectores, es decir, a los alumnos. Y entonces, en los libros de formación cívica y ética, en los tres, hay poesía, hay fragmentos de literatura, hay reflexiones filosóficas, hay citas de los grandes autores, de grandes líderes políticos, de grandes filósofos, de grandes pensadores, de grandes escritores. Y hay anécdota, hay relatos literarios, y hay anécdotas que enfrentan al alumno al dilema. ¿Qué hacer en una situación como esta? Y es el alumno, no es como, decía hace un momento, no es como en matemáticas, que la respuesta a una cierta operación matemática es una y nada más. No, aquí la respuesta tiene que ver, no, alguien que sabe multiplicar no requiere reflexionar sobre qué es la multiplicación, tiene que hacer la multiplicación correctamente y ya. En cambio, en la formación cívica y ética hay que reflexionar sobre lo que se está planteando y cuáles serían las consecuencias de actuar de una o de otra manera. Los dilemas en la ética siempre son dilemas muy, muy apasionantes y a veces son difíciles, pero se estará mejor capacitado, se estará mejor preparado para actuar de la manera más adecuada, de la manera más conveniente, si se ha reflexionado sobre los valores, si se ha reflexionado sobre lo que es ejercer la libertad. Y en el libro se enseña que en cada opción que adoptamos estamos eligiendo un camino, estamos eligiendo cómo va a ser nuestra vida en futuro. Si una muchacha de 13 años tiene pensado ser una gran científica, por ejemplo, ser una gran periodista, ser una gran futbolista, y se embaraza sin que en ese momento hubiera deseado embarazarse, pues se le va a dificultar seguir el plan que tenía para su vida. Entonces, sobre eso tendría que reflexionar. Si un muchacho de esa misma edad quiere experimentar con una sustancia que le han dicho que produce sensaciones muy interesantes, muy agradables, pero sabe que a veces esa sustancia puede provocar una adicción y que una adicción puede perjudicar seriamente el plan de vida, pues tendrá que reflexionar sobre eso. Si un muchacho quiere tener un grupo de amigos, tendrá que pensar qué grupo de amigos le conviene. Si en un grupo de su barrio los integrantes se dedican, por ejemplo, a robar automóviles, tendrá que pensar el muchacho si eso es lo más conveniente para su vida. Y los libros, como en toda la serie Infinita, están diseñados, vamos a decirlo, válgase la expresión, sin rollo. Están diseñados de manera consistente con base en los aprendizajes esperados y divididos en secuencias, y las secuencias en lecciones, atendiendo siempre al aprendizaje esperado y con una extensión que no es excesiva en ningún caso, porque como he dicho, se trata de que el alumno no se siente intimidado, que el alumno se sienta
seducido por la lectura de ese libro, que sin que el maestro le deje una lectura para el día siguiente, él se sienta tentado a abrir el libro e ir avanzando por el gusto, por el interés que le despiertan esas páginas. Hace algún tiempo, una sobrina política me dijo, me dejaron, el maestro, estoy tomando formación cívica y ética, y el libro que llevo y que el maestro nos recomienda mucho es tu libro. Ya estaba avanzado ya más o menos el ciclo escolar, y le dije, ¿y qué te ha parecido el libro? Era el libro de primero, y me dijo, no sé, nunca lo he abierto. Claro, el alumno que no abre el libro nunca, pues no se va a interesar y no se va a divertir. Pero creo que es un libro que bastará con que el alumno lea la primera página para que se sienta interesado en seguir leyendo. Las actividades de los libros son actividades que promueven que el alumno sea muy participativo, que el alumno sea muy reflexivo, y que tienen que ver con las circunstancias que un adolescente está viviendo. Y ahora, en la pandemia, en lo que vemos todos los días en la televisión, escuchamos en la radio, vemos en los diarios, tenemos que hacer que el alumno reflexione sobre eso que está pasando, y que reflexione éticamente, y que reflexione cívicamente. ¿Qué significa reflexionar éticamente y qué significa reflexionar cívicamente? Reflexionar éticamente significa que reflexione cómo debe actuar para vivir bien su vida. ¿Y qué significa reflexionar cívicamente? Reflexionar qué comportamiento debe tener con los demás. Por ejemplo, la persona que no guarda la sana distancia, la persona que al salir a la calle no porta el cubrebocas, no está actuando éticamente de la manera adecuada porque se está exponiendo al contagio, y tampoco está actuando cívicamente porque está exponiendo a los demás. Podría ser un enfermo asintomático. Por favor, la siguiente. Bueno, yo recomiendo mucho que se revise a detalle, que se lea con toda atención, con todo cuidado, el fichero de estrategias didácticas para la enseñanza a distancia y presencial de nuestra editorial, que da pistas muy valiosas, muy útiles, muy pertinentes para enfrentar los retos que estamos enfrentando. Que se evalúe el acceso a herramientas por parte de los alumnos, y algo muy importante, que se considere el tiempo o sesiones necesarias para abordar el aprendizaje esperado. Y a veces ni modo, habrá que discriminar, habrá que decir, bueno, este aprendizaje es más importante que este, y si dispongo de tiempo reducido, si el tiempo no va a ser suficiente, voy a privilegiar este aprendizaje, tratando de no dejar ningún aprendizaje fuera, pero habrá que darle más tiempo al aprendizaje más importante para lo que se espera que sea el aprendizaje del alumno. Determinar complementando lo anterior, con base en el programa, el orden de prioridad de este aprendizaje, considerando siempre las condiciones de confinamiento. Esto no podemos, obviamente, esto lo saben ustedes mejores que yo,
mejor que yo, esto no podemos perderlos de vista. Siempre tenemos que tomar en cuenta que estamos en confinamiento y que habrá actividades que los alumnos no puedan desarrollar porque implican salir a la vía pública. Entonces tendrán que ser cosas que se puedan hacer desde casa con las herramientas de que disponemos. Es muy importante entonces revisar el material y las actividades propuestas en las secuencias para discernir entre aquellas que son pertinentes, que son viables, y aquellas que son menos factibles. Es muy importante planear y adaptar las instrucciones de las actividades a estas circunstancias de aislamiento y a los formatos de presentación de evidencias. Y contemplar actividades variadas y de ninguna manera excesivas para no abrumar al alumno y para favorecer el aprendizaje. Los instrumentos virtuales de que se dispone nos pueden ayudar mucho en elegir las actividades más adecuadas sin que estas sean inviables, siempre actividades factibles. Vamos a poner un ejemplo de un libro del libro de primer año, la secuencia 3, grupos de pertenencia a identidades juveniles, para que el alumno se sienta interesado o más interesado en este tema. Tenemos que hablarle de lo que está pasando ahora. Ahora los muchachos no salen a reunirse con amigos en la vía pública por la situación de confinamiento. Quienes tienen la posibilidad de hacerlo, pues tienen reuniones virtuales. Sería muy interesante hablar con los alumnos sobre esas reuniones virtuales. ¿Qué les han dejado? ¿Qué han aprendido? ¿Qué extrañan de la reunión? En todas las etapas de la vida son muy importantes los grupos de pertenencia de cualquier persona, en cualquier momento de la vida, desde la niñez hasta la edad última. Pero entre los adolescentes que están formando su personalidad, que se están haciendo más autónomos respecto de los niños, mucho más autónomos que los niños, los grupos de pertenencia son muy, muy importantes. Entonces, estos grupos ahora no son grupos con los que con los que el adolescente se pueda reunir presencialmente, pero están las reuniones virtuales. Y entonces será muy interesante decirle al alumno, preguntarle al alumno qué le han dado estas reuniones virtuales, qué le han aportado, qué le han enseñado, qué le ha faltado, porque no podemos negar que esta situación nos impone limitaciones a veces que nos afectan de una manera importante, y sobre esto también se debe reflexionar, pero siempre planteando cuáles serían las alternativas. En ocasiones, la alternativa no es lo que más deseamos, pero es la más deseable, no la que más deseamos, pero sí la más deseable en la circunstancia que se está viviendo. En una guerra, cuando una ciudad está siendo bombardeada por el enemigo, pues hay que esconderse en el sótano. Y entonces no se piensa en salir a jugar con los amigos, se piensa en conservar la vida. Y aquí estamos en una situación que no es una guerra, por supuesto, pero que es una situación que también implica riesgo de enfermedad, que puede ser muy grave, riesgo incluso de muerte. La siguiente, por favor. Hay que evaluar con base en la participación y el acopio de resultados el éxito de las estrategias que se han seguido.
yo creo que es muy importante tener un espacio de retroalimentación con los estudiantes. Preguntarles a los estudiantes qué les va pareciendo el curso, qué les va pareciendo las clases y escuchar sus propias iniciativas. Creo que eso lo tienen todos muy claro, todos lo tenemos muy claro. Estamos en una situación excepcional, en una situación difícil. Y a veces los alumnos nos pueden dar alguna idea importante. Nos pueden decir, yo creo que hay que corregir esto, yo creo que hay que introducir esto, yo creo que hay que aprovechar esta herramienta. Entonces creo que las sesiones de retroalimentación hay que darnos tiempo, el tiempo es reducido, pero podemos darnos tiempo para sesiones de retroalimentación que pueden ser una vez a la quincena, por ejemplo, para que los alumnos nos den sus puntos de vista y para que nos digan cómo están aprovechando las clases en esta nueva modalidad. Y hay que considerar alternativas y flexibilidad en cuanto a la asistencia a sesiones virtuales, los tipos de actividades, las fechas de entrega de las tareas que se encomiendan a partir de la observación y a partir de la retroalimentación y, por supuesto, a partir del acceso a herramientas y las condiciones de infraestructura y equipamiento de los alumnos. Hay películas que son muy valiosas porque plantean dilemas muy importantes tanto para la ética como para la formación cívica, pero hay que ver si los alumnos pudieron tener acceso. Hay que ver si los alumnos estuvieron en condiciones de cumplir con cierta actividad que es muy deseable, pero que no siempre va a ser completamente factible. Por favor, la que sigue. Bueno, aquí se habla de en esta diapositiva, se habla de los recursos, aulas virtuales, Zoom, Teams, Google Meet, pero también blogs, plataformas de educación, redes sociales, se puede hacer un grupo de Facebook, se pueden grabar las clases, subirlas a YouTube para quien no pueda conectarse. Es una posibilidad que siempre va a estar presente alguien que no pueda conectarse en vivo, en el momento. Enviar la evidencia por WhatsApp, compartir documentos por Drive o cualquier otra alternativa que se considere pertinente. Por eso creo que va a ser muy importante que desde el primer momento, desde la presentación con los alumnos, se indague sobre cuál es la posibilidad de acceso de cada alumno a estas herramientas. Esto creo que va a ser de la mayor importancia para saber si realmente los alumnos están aprovechando, si realmente los alumnos están en posibilidades de acceder a estas herramientas, qué porcentaje de alumnos, cuáles pueden ser las soluciones. Y el libro recomienda, no solamente el libro tiene actividades, etcétera, sino que recomienda, hay una sección que se llama Para saber más, recomienda películas, recomienda lecturas adicionales, tanto en libros impresos como en internet, recomiendo obras de teatro, en fin, pero ¿a qué puede tener acceso un alumno en esta situación? Salvo aquellos alumnos que en una situación muy desventajosa prácticamente no tengan acceso a ninguna herramienta tecnológica, lo cual sería un extremo pues muy, muy desfavorable. En el libro se ofrecen muchas opciones para fortalecer los conocimientos. La que sigue, por favor. Les hablaba de la secuencia 3 de primer año
grupos de pertenencia e identidades juveniles. Entonces, como ustedes pueden ver, en cada secuencia hay un inicio. En ese inicio, los alumnos repasan lo que ya sabían del tema, y posteriormente ya viene el contenido. Siempre al margen va a haber un glosario, siempre al margen va a haber un conoce más del tema, para saber más. Entonces, va a ser muy conveniente, creo que eso ustedes lo tienen todos muy claro, que siempre se dejen lecturas para el día siguiente, que siempre se deje el desarrollo de actividades para el día siguiente, y que se trate de que participen todos los alumnos. Siempre va a haber esto, pues quizás sea una fatalidad, siempre va a haber alumnos más activos, más participativos, más interesados que otros, pero se trata de que se propicie la participación de todos. Por eso va a ser muy importante que con la lista de los alumnos el profesor vaya viendo que haya una participación equilibrada entre la totalidad de los alumnos. La clase muy bien se puede iniciar con una exposición de un alumno o de un pequeño grupo de alumnos sobre la clase anterior, y puede finalizar también con la exposición de un alumno sobre lo que se vio en esa clase, que puede ser complementada por el profesor, y siempre que, esto también ustedes lo saben mejor que yo, siempre va a ser conveniente, pero más en esta situación donde no sabemos, donde no nos podemos dar cuenta cabal de si todos los alumnos están poniendo atención, de si todos los alumnos están siguiendo la clase debidamente, propiciar la participación de todos. Preguntar a los alumnos, a todos los alumnos, hacer paréntesis en la exposición para a ver, Ricardo, a ver, Patricia, ¿me quieres explicar lo que acabo de decir? Una explicación breve para que no se lleve demasiado tiempo, pero que nos va a dar una idea de cuánto se está aprovechando la clase, de cuánto se están distrayendo los alumnos o cuánto están siguiendo lo que el profesor está planteando. Entonces creo que va a ser muy importante, como lo es también muy importante en las clases presenciales, que se elabore un plan de clase explorando los materiales y las actividades propuestas, valorando siempre su idoneidad. Va a ser muy importante que se asigne un trabajo previo a cada clase. Como ya dije, que se impulse lo más posible la participación. Sería ideal que en cada clase participara no menos de una docena de alumnos, intervenciones breves, claro, pero que se viera el interés. Y la participación de unos alumnos hace que otros alumnos también se sientan motivados a participar, y que se instara a los menos participativos a que también intervinieran, que plantearan dudas. Y algo muy importante, dije al principio que esto no es una ciencia exacta, que más que ciencia es una disciplina para reflexionar sobre valores, sobre la libertad, sobre la responsabilidad. Va a ser muy importante el diálogo con los alumnos, que los alumnos den su punto de vista, que compartan sus reflexiones con el resto del grupo, y no terminar la clase sin asignar nuevas tareas. Cuando incluso el alumno no tenga ningún acceso a herramientas digitales o tecnológicas, en el libro se va a encontrar, en el libro se va a poder encontrar qué tareas se pueden asignar para
para la clase siguiente. Quiero reiterar, porque me parece muy importante, que las lecciones deben vincularse. Estos libros se escribieron antes de la pandemia, pero las lecciones deben vincularse en la medida de lo posible, sin salirse del aprendizaje esperado, claro, pero deben vincularse con la nueva normalidad. La nueva normalidad la estamos viviendo todos de una manera, creo que no exagero al decirlo así, de una manera dramática. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Nadie puede estar indiferente viendo las noticias de que hay 1,000 muertos al día en el país y ya llegamos a una cantidad de cientos de miles de muertos con las cifras reales, etcétera. Pero la reflexión ética va a ayudar, creo, a que el alumno y el propio alumno tendrá que llegar a esa conclusión de que el alumno vive esta situación con prudencia, con disciplina y con buen humor. Se puede tener buen humor en estas circunstancias, siendo testigos, no testigos presenciales, ¿no? Pero testigos por las noticias de tantas muertes, sí, por lo que también dice, y lo cito por segunda vez, por lo que también dice Sabater, la alegría no es alegría contra los demás, no es alegría contra los que están sufriendo. La alegría es una sensación de júbilo de que estamos aquí, de que estamos vivos, lo cual es un privilegio, y un privilegio que se valora mucho más en las circunstancias que se están viviendo. O incluso en aquellos casos donde no puede haber alegría porque murió un ser querido, enseñar. Perdón, maestro. Estábamos en esta. Sí, esta es la última ya. Bueno, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, digo que todo cambio o crisis al final supone nuevos aprendizajes y es momento de aprovechar la educación a distancia para impulsar el interés de los adolescentes por aprender, de replantear los modelos de evaluación de la asignatura, integrar el entorno inmediato en la formación de los estudiantes, dotar de nuevas estrategias y recursos. Quiero finalmente decir algo que es muy obvio, pero que es muy importante. Respetar el tiempo de clases. Empezar puntualmente y terminar puntualmente. Y aquí dejo la exposición y quedo a sus órdenes para las preguntas, las observaciones, las críticas que ustedes tengan a bien hacer. Gracias, doctor. Voy a abrir entonces el chat. En este momento les pido a los asistentes que nos pongan ahí sus preguntas, comentarios, inquietudes para el doctor Luis de la Barreda sobre esta presentación. Ya está abierto en este momento el chat. Tenemos a 500 personas conectadas, doctor. Ahorita que empiecen a caer las preguntas, se las voy leyendo y bueno, mientras les voy compartiendo que en un momento más les vamos a compartir un sitio web que estamos promoviendo para que vean también ustedes los libros de los que habló el maestro, el doctor de la Barreda, estos libros de formación que están en nuestro sitio web y nuestra nueva aplicación Castillo Te Acompaña. Ya nos empiezan por ahí a comentar. La maestra Guadalupe Hernández, me encantó lo que mencionó. Felicidades, me encanta infinita, de la maestra Yadira Castro. ¿Cómo podríamos adquirir el libro del maestro? Bueno, en nuestra aplicación ahorita la vamos a mostrar. Van a poder acceder a las orientaciones de los libros del alumno y les voy a compartir el enlace en el chat para que también lo puedan ustedes navegar. Nos preguntan sobre cómo conseguir los libros. Repito, ahorita voy a mostrar nuestro sitio web. Yesenia Santiago
tienen alguna novedad de acuerdo a la nueva normalidad. De igual manera, hemos hecho algunos ajustes, maestra, que vamos a mostrar en un momento más, porque estamos muy conscientes de los retos que ya mencionaba el doctor que están viviendo ustedes en esta etapa de educación a distancia. Carlos Santos, buenas tardes, felicitaciones. Una duda, hablaba usted de evaluar el acceso de los alumnos y alumnas a las herramientas tecnológicas. ¿Esto sería en qué sentido? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cualitativo, muchas gracias por la pregunta. Cualitativo y cuantitativo. Si un profesor tiene en mente que va a echar mano de ciertas herramientas de las que no disponen algunos alumnos, pues tiene que tomar en cuenta este problema. Se trata de que todos los alumnos, todos, tengan el mayor aprovechamiento posible, de que todos logren los aprendizajes esperados. El alumno que no cuente con una computadora de escritorio, el alumno que no cuente con un teléfono celular, va a tener mayores dificultades, y de esto debe hacerse cargo el profesor. Entonces, tiene que haber un piso común para todos los alumnos. Entonces, quizá si esta es la situación, todo depende de dónde dé uno clases, en qué son, etcétera. Lo que sí puede exigirse son los aprendizajes que vienen en el libro. Quizá no se puede exigir más allá a todos, pero eso no quiere decir que todos deban conformarse solo con lo que viene en el libro. Quienes tengan acceso a otras herramientas, pues tendrán que utilizarlas, y el profesor tendrá que motivarlas para lo que hagan. Pero el profesor no podrá exigir aquello. Hay un principio, pues yo soy abogado, como por lo que se leyó de mi trayectoria se habrán dado cuenta. Hay un principio en derecho civil que dice que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, no se le puede exigir a un alumno que adquiera un conocimiento que solamente podría adquirir si accede a cierta herramienta tecnológica. Pero tenemos el libro, y el libro, el alumno que lea todo el libro, que lo lea con atención, etcétera, creo, y lo digo sin ninguna modestia, creo que el alumno que estudie bien el libro y que siga las clases con atención y que hable sobre esto en las clases, etcétera, logrará una buena formación, tanto en ética como en las cuestiones cívicas. Nos pregunta, bueno, no veo el nombre, no me queda claro el nombre de la maestra, pero sobre algunas frases que puedan motivar a los alumnos por lo que hablaba del desinterés. Bueno, Maestra Irma Saldívar. Bueno, yo creo, miren, aquí tengo los libros, y en los libros hay muchas frases que me parece que pueden ser muy motivantes. Entonces, por ejemplo, en la primera lección de la primera secuencia del libro 1, se dice, a medida que crecemos, esto viene en la página 20 del libro 1, a medida que crecemos y dejamos de ser niñas o niños, tenemos que tomar las riendas de nuestra propia vida. Esto que acabo de leer es una obviedad. El adolescente, un niño también toma en algún sentido las riendas de su vida, pero no con la intensidad, no con la profundidad
en que las toma un adolescente. Eso es una obviedad. El adolescente va tomando las riendas de su vida. Pero no es lo mismo que sea una obviedad y que más o menos lo hayamos sabido siempre intuitivamente a leerlo. ¿Cuántas veces cuando vemos una película, cuando leemos una novela, cuando escuchamos una plática y decimos, claro, es lo que está diciendo lo que yo no tenía tan claro? Entonces, en el siguiente párrafo se dice, elegirás, por ejemplo, si estudias con empeño o si flojeas. Decidirás a quienes prefieres como amigos. Será tuya la decisión de preocuparte y ocuparte de tu higiene y salud. Resolverás cómo tratas a tus compañeros de aula, a tus amistades, familias y vecinos, si con cordialidad o con antipatía. Asimismo, tendrás que decidir cómo vives y ejerces tu sexualidad. ¿Alguna vez has pensado en la persona que te gustaría ser dentro de 10 o 20 años? ¿Cómo crees que podrías contribuir con tus talentos e intereses a transformar el mundo a tu alrededor? ¿De qué personas te gustaría rodearte y cómo esperas tu relación con ellas? Creo que estas frases son muy motivantes. Y aunque son obviedades, quizá al alumno nunca se le habían planteado así. Muchas veces cosas que tenemos en la cabeza, que hemos tenido siempre, no las hemos formulado con palabras. ¿Cuántas veces con palabras le hemos dicho a una persona a la que queremos lo que sentimos por ella? Eso no es fácil. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, a ver, ¿qué quiero de mi vida? Y un adolescente, bueno, todos hemos sido adolescentes, algunos como yo hace muchísimo tiempo, pero sabemos que un adolescente está lleno de dudas, de confusiones y de tentaciones. Y entonces siempre puede optar. Y decirle esto creo que lo va a motivar a, bueno, tengo que prepararme, tengo que reflexionar, tengo que pensar siempre, tengo que meditar, tengo que calcular cada una de mis acciones para saber cuáles pueden ser las consecuencias. Así como una persona que se pasa el semáforo en rojo puede ser atropellada, un adolescente que toma una decisión equivocada puede verse atropellada en su proyecto de vida. Creo que eso es muy bueno. Y el libro también, ahorita eso, les quise decir que desde mi objetivo fue el escribir el libro, que desde la primera clase, que desde la primera página el alumno se sintiera atrapado. Espero haberlo logrado. Pero frases de autores importantes hay en todo el libro. Ahorita lo abrí al azar en la página, estoy en el libro 1, en la página 101 viene una frase de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que dice, el desarrollo como libertad se enfoca en la libertad para lograr los objetivos en la vida que una persona elige con su razonamiento. Y los 3 libros abundan en frases que creo que serán muy motivantes para los adolescentes. Gracias, doctor. Para todos los que nos están preguntando sobre los libros del alumno, los recursos para el docente, en un ratito más les voy a dar el enlace para que los consulten y vamos a mostrar un poquito nuestro sitio. Nos pregunta el maestro William Cruz, ¿qué estrategia sugieres para transversalizar la ética con otras asignaturas en medio de la actual contingencia y aislamiento? Bueno, la palabra transversalizar a veces se ha... el concepto, más bien, no la palabra, el concepto, a veces se ha distorsionado. Entonces a veces dice, ¿para qué llevar ética? ¿Para qué llevar formación ética? ¿O para qué llevar formación cívica si en las demás asignaturas puede ser un conocimiento que esté presente?
Sí, pero no. Hace falta una asignatura donde el alumno pueda reflexionar sobre estos temas y no solo reflexionar. Al alumno, por ejemplo, aquí se le dice dónde puedes encontrar guías sobre cómo cuidar tu salud. Al alumno se le dice, hay leyes en México que dicen esto. México está obligado a cumplir tratados internacionales porque la Constitución dice, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un buen profesor siempre tendrá que tomar en cuenta en sus clases los aspectos éticos y los aspectos cívicos fundamentales. El profesor de historia, al relatar e interpretar un hecho histórico, no podrá eludir un comentario que tiene una orientación ética y que tiene una orientación cívica. Si ustedes me dicen, bueno, y el profesor de matemáticas, pues ahí parece más complicado, porque es una ciencia exacta, porque es una ciencia de números, porque es una ciencia abstracta, pero aún ahí el profesor de matemáticas debe tener una formación que le permite una mejor relación con sus alumnos y con sus colegas. Nos pregunta Ismael Eleazar, ¿qué estrategias se pueden utilizar para enseñar a saber ser al estar en confinamiento? Bueno, yo creo que para saber ser, para saber vivir, para llevar una buena vida, para manejar el arte de la buena vida, eso se puede enseñar en confinamiento y en las circunstancias más difíciles, en las pestes, en las guerras, en las hambrunas, etc. Sean cuales fueren las circunstancias que enfrentemos, nosotros tenemos que, dentro de esas circunstancias, dice un gran filósofo español, Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, no podemos eludir las circunstancias en que vivimos, pero dentro de las circunstancias tenemos que vivir lo mejor posible. Y la ética nos enseña a reflexionar sobre eso. Aún en las circunstancias más difíciles, no perdemos nunca nuestra libertad, no perdemos nunca la opción de tomar un camino u otro, de elegir una acción u otra. En el confinamiento, un adolescente puede elegir llevarse lo mejor posible con sus hermanos y con sus papás, o estar de mal humor porque no puede salir a fiestas, porque no puede salir a ver a sus amigos, y entonces ser desagradable con ellos, y eso va a propiciar que durante el confinamiento, que no sabemos cuánto dure, pero que duró bastante, la relación en la casa sea mala. Entonces, la ética ayuda a reflexionar sobre eso. Un adolescente tiene que reflexionar en que es una situación muy, muy difícil, y a veces ha habido protestas en algunos países, incluso países con una educación cívica importante por el confinamiento. Pero yo les diría a quienes están protestando, si me preguntaran mi opinión, bueno, sí, estamos encerrados y eso no es agradable, pero mucho más desagradable es terminar en un crematorio, mucho más desagradable es terminar en un hospital con un respirador artificial, o peor, enfermar y no encontrar un sitio, una cama en un hospital, lo cual está sucediendo en México. Entonces, todas esas reflexiones son reflexiones éticas y son reflexiones cívicas. Gracias. Bueno, tenemos a varios usuarios directos de nuestra serie Infinita que le agradecen mucho las frases justo que mencionaba de diversos temas, como por ejemplo diversidad de género. También por ahí una maestra que utiliza las infografías para cerrar, le parecen muy concretas para el cierre de sus lecciones.
y agradecen bastante este recurso de Infinita. Y bueno, otras preguntas acerca de cómo adaptarse a esta nueva realidad educativa respecto de lo que están viendo en el programa de Aprende en Casa y cómo complementarlo con el libro de texto. No sé si quiera comentar algo, doctor. Sí, creo que el programa, o sea, no tengo duda de que el programa Aprende en Casa es muy valioso y el libro de texto, como dije hace un momento, va a dar todos los conocimientos básicos. El libro de texto, cada pocas páginas, invita al alumno en su sección que viene al margen de Conoce Más, invita al alumno o en su sección portafolio, por ejemplo, lo abro al azar, ¿no? Y dice, portafolio, Conoce Más. Cada vez adquieres más herramientas para dialogar y hacer frente a los conflictos que surgen en la adolescencia. Para saber más, visita y se dice el sitio, ¿no? Para tu otro Conoce Más. Para tu investigación puedes consultar el libro Cohesión Social, Inclusión y Sentido de Pertenencia en América Latina y el Caribe de la CEPAL en tal sitio. Bueno, en fin, pero vamos a suponer que el alumno no hiciera ninguna de estas actividades extras, ninguna de estas actividades adicionales de Conoce Más o de portafolio. El alumno que lea correctamente el libro, correctamente quiere decir con cuidado, reflexionando en él, etcétera, y que pueda comentar en clase, que pueda escuchar al maestro hablar sobre esto, creo que tendrá una muy adecuada, muy sólida formación cívica y ética. También hay varias preguntas de varios maestros sobre, pues, qué hacer con este contexto diverso donde muchos alumnos no tienen acceso a medios tecnológicos o muy limitado y pues nos piden alguna recomendación. Bueno, hace un momento dije que no se le puede pedir al alumno aquello que no puede lograr, no se le puede pedir lo imposible. Se le puede pedir, por supuesto, que asista virtualmente, claro, que asista a clases, que ponga atención, que participe, se le puede exigir que lea el libro, y si no tiene acceso a herramientas tecnológicas, no se le puede exigir más, pero el maestro puede en la propia clase hacer mención de esas herramientas tecnológicas que vienen en la sección a las que el alumno no puede acceder, pero que el maestro quizás sí lo pueda hacer, seguramente podrá hacerlo. Entonces las clases deben estar muy bien planeadas. En el tiempo hay que tomarlo con espíritu deportivo. Un equipo de fútbol que tiene que ganar ese partido para clasificar a la siguiente ronda, va perdiendo por 2-0, faltando 15 minutos. Tiene que meter 3 goles en los 15 minutos si quiere pasar a la siguiente ronda, y si no, quedará eliminado. Nosotros quizá no tengamos el tiempo que quisiéramos para impartir todos los conocimientos que quisiéramos impartir, para dialogar. Dentro del tiempo que tenemos, hay que planear perfectamente bien el curso. Es exposición del profesor, que debe ser muy motivante, diálogo con los alumnos, fomento de participación de los alumnos, inducción a los alumnos a que participen, retroalimentación con ellos, dentro de un tiempo reducido, sí, pero así están las cosas, tiene que ser así, y el tiempo que tenemos, hay una anécdota que me gusta mucho, que de un encuentro en Rusia, en un invierno terrible, en un invierno despiadado, está nevando, hay una tormenta de nieve terrible, el termómetro está a muchos grados bajo cero, y se encuentran un par de vecinos.
en la calle. Salieron por algo, salieron a trabajar, salieron por el pan, salieron por algo, ¿no? Y un vecino le dice al otro, oiga vecino, ¿qué mal tiempo tenemos? Y el otro le contesta, sí, pero tenemos tiempo. Eso me parece una lección maravillosa. Nosotros estamos en condiciones muy difíciles, sí, pero somos maestros y tenemos algún tiempo que tenemos que, como es escaso, como es insuficiente, tenemos que aprovecharlo muy bien. Tenemos que planear muy bien nuestras actividades para hacer todo eso. Alguien puede decirme, qué fácil decir, exposición motivante, diálogo con los alumnos, inducción a la participación, retroalimentación, qué fácil decirlo, pero sí, bueno, sí, pero es que así es, así es. Queremos que los alumnos tengan un buen curso, unos buenos cursos de formación cívica y ética, y esto lo diría para cualquier asignatura, pues dentro del tiempo que tenemos hay que planearlo muy bien, para que nos alcance para todo eso. Muchas gracias. Y haríamos la última pregunta, se quedaron algunas otras por la cantidad de gente, pero por el tiempo y para quedarnos a explicarles, pues dónde pueden justamente ver los libros, le haría la última pregunta, doctor, de la maestra Rocío Espinosa. Nos dice, es ideal tratar de hacer que el alumno reflexione ética y cívicamente cómo puede repercutir nuestras acciones en la sociedad en la que vivimos, pero cómo lograrlo cuando se vive en una sociedad rural que vive un tanto indiferente ante las responsabilidades que impone esta pandemia. Esa es una pregunta de lo más interesante. Si viviéramos en una sociedad perfecta, donde todo el mundo sin excepción, se portara adecuadamente consigo mismo y con los demás, pues quizá fuera innecesaria una asignatura como formación cívica y ética, porque todo el mundo se comporta bien, lleva bien su vida, se cuida a sí mismo, ejerce su libertad responsablemente, se lleva bien con los demás, es generoso, solidario, etcétera, ¿no? Precisamente porque vivimos en una sociedad así de imperfecta, es por lo que es tan importante, tan imprescindible, tan urgente la formación cívica y ética. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Erika. Por esta tarde, esta sesión. No sé si nuestro editor que anda por ahí quiera decir algo. Vamos a hacer una exploración rápida del CRD y del Centro de Recursos Digitales y de la app. Buenas tardes a todos. Sí, solo un comentario que creo que puede ayudar a los maestros. Buena tarde a todos. Soy el editor del libro y me parece importante comentar que también ayuda mucho la estructura que tiene Infinita. Esto es muy importante porque son lecciones. Normalmente encontramos libros con secuencias muy amplias, donde el tratamiento de este contenido pues son demasiadas páginas. Aquí son pequeñas lecciones que tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Esto permite de alguna manera que haya flexibilidad. Es decir, siempre ustedes van a contar con una situación de inicio que puede ayudar para detonar, es una actividad detonadora interesante que le permite recuperar lo que sabe el alumno respecto al contenido que van a abordar. El desarrollo que dependiendo del tiempo que tengan, ustedes pueden jugar, ya sea enviando texto, pedir que lean, pero de alguna manera eso es flexible. Ustedes pueden cuidar que con qué amplitud abordan el contenido, el desarrollo, y el cierre, que todos los cierres concluyen con una situación que permite integrar y de alguna manera pues aplicar lo que han aprendido. Entonces, me parece que eso les puede ayudar muchísimo para esta situación a distancia. Pues es lo único que quería comentar y les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Muchas gracias a los dos. Doctor, pues buena tarde y me quedo con ellos para que conozcan un poquito nuestro Centro de Recursos Digitales y pues conozcan justamente sus libros, doctor. Gracias. Profesoras, profesores, buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Erika, Fabián, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo, gracias. Por ahí les dejé en el chat justamente este enlace
para que le den clic desde el chat, lo tienen ya, pero si lo quieren copiar de aquí también, y si tienen lector de QR, vamos a navegar un poquito este Centro de Recursos Digitales justamente para que sepan dónde pueden encontrar nuestros libros, conocerlos a mayor detalle y los recursos que tenemos para ustedes. Entonces, voy a dejar de compartir para compartirles el sitio. Aquí estamos ya en el Centro de Recursos Digitales de Secundarias Públicas. Y bueno, pues tenemos varias novedades de cosas que les van a ser de mucha utilidad sobre las preguntas que nos decían de recursos que necesitan para esta nueva realidad. Aquí tenemos todos nuestros títulos por asignatura. Tenemos sobre todo en este webinar pues maestros de formación cívica, pero también si están por ahí conectados maestros de otras asignaturas, están todas nuestras asignaturas. Ingresando a cada una de ellas, van a poder ustedes acceder al libro del alumno completo en un formato digital para que lo puedan conocer completo y por supuesto lo que es el código CEP para que hagan la selección con nosotros con ese código CEP. Está un poquito lenta la red, pero ahí va, ya va la página. Ahí está. Entonces, están aquí nuestros... El cierre de las escuelas y la labor de los docentes para continuar con la educación a distancia puso en evidencia no solo su compromiso con la educación, sino también su enorme creatividad y esfuerzo para realizar su trabajo valiéndose de las herramientas tecnológicas disponibles. Cuando iniciemos el ciclo escolar... Ok, algo está pasando con el sitio. Bueno, entonces en esta parte van a poder ustedes consultar el libro del alumno completo, repito, con la portada y el código CEP, para que en la selección que tienen que hacer ustedes en la Conalitec, pues conozcan la portada y también el código de la CEP. No me voy a ir en este momento, una disculpa, porque algo pasó con el video y no me deja continuar. Otra cosa que les quiero comentar, bueno, navegarlo completo, por ahí, si tienen el tiempo, tenemos varias cosas que son de interés, pero también les queremos mostrar esta nueva aplicación que tenemos, nuestra aplicación Castillo Te Acompaña, con varios recursos. Esta es una versión demo, es importante que sepan que en este momento es una muestra de lo que van a tener. Una vez que ustedes seleccionen los libros de Castillo, van a tener todo el contenido disponible de todo el libro. El libro del alumno sigue estando completo, pero nuestros recursos para el docente que les voy a mostrar solo son una muestra para este periodo de selección. Cuando seleccione tendrán la versión completa. Tenemos planes de clase, que esta es una novedad muy importante que va a servir muchísimo a ustedes como profesores, porque lo que hicieron nuestros editores fue organizar el libro a partir de contenidos fundamentales. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues aquí van a encontrar un aprendizaje esperado con un contenido fundamental para aquella selección que tienen que ustedes hacer, pues ya no la tengan que realizar y puedan trabajar eso que es fundamental en la materia para reducir un poco el contenido de los libros. Aquí está el contenido, lo pueden localizar por página en nuestras diferentes series, ya que todas tienen este contenido fundamental, pero en distinta paginación. Y muy importante, una estrategia de trabajo con los alumnos, que puede ser tanto a distancia como presencial. Esto porque no sabemos cómo va a venir el regreso a clases, pero seguimos pensando en que tengan ustedes recursos de trabajo para seguir trabajando a distancia. Una secuencia que viene sugerida con un antes, un durante y un después, y una evidencia de aprendizaje que pueden obtener durante esta secuencia. Las actividades para trabajar a distancia y una manera de compartirlo muy sencilla a través del WhatsApp, que sabemos que es un medio que están utilizando muchísimo,
Por este medio, ustedes al dar clic simplemente ya le están dando un mensaje al alumno para que revise ese enlace de esa página para el contenido que están viendo o a través del correo electrónico también. Entonces, aquí tenemos solo una muestra de esos contenidos fundamentales de la asignatura de Formación Cívica y Ética, pero bueno, pues tendremos más contenidos fundamentales para los docentes que seleccionen con nosotros. Además de los planes de clase, van a encontrar recursos para planear, esto para que tengan una dosificación sugerida con un archivo que es descargable y que puedan ustedes tener una manera de organizar su planeación. Está un poquito lento el sitio, voy a esperar un segundito. Está lento. Ok, en lo que ahora les voy explicando los demás recursos, están también los solucionarios de los libros del alumno completo y el libro del alumno completo aquí también lo tienen. Esto para que tengan todas las respuestas del libro del alumno. También tenemos un acceso directo a nuestro centro de evaluación digital, que es un banco de reactivos que tenemos para que elaboren sus exámenes en línea y los puedan compartir con los alumnos tanto en un documento PDF para imprimir o en línea para contestar a distancia. Este centro de evaluación digital, les comparto que vamos a tener una sesión de capacitación para ustedes y para mostrárselos a detalle, porque sabemos pues lo importante que es para ustedes la evaluación. El día 11 de febrero los invitamos a participar y a registrarse, y de este modo pues que tengan ustedes una explicación mucho más amplia de este centro de evaluación digital. Aquí están los recursos para la planeación que ya les platicaba, que son nuestros planificadores con una dosificación sugerida, todos descargables para que los tengan ya en su equipo y no necesiten posteriormente internet. Este es el fichero de estrategias didácticas para el trabajo a distancia y presencial. Es un archivo descargable en un documento PDF también para que lo tengan ya guardado en su máquina, y este es el que mencionaba el doctor Luis de la Barreda, que les invitamos a consultar para conocer más estrategias en el trabajo a distancia. Y por último, las actividades de nivelación, muy importante pues ese trabajo que vamos a tener que hacer para diagnosticar y nivelar a nuestros alumnos en el regreso a clases. Aquí la editorial hizo ya un trabajo de elaborar estas actividades de nivelación. Repito, ahorita van a encontrar solo una muestra de ellas, de algunas actividades sugeridas, pero al seleccionar con nosotros van a poder tener las actividades de nivelación necesarias para diagnosticar y nivelar a sus alumnos con el grado anterior que cursaron. Estas actividades son tanto descargables como para compartir por medio de WhatsApp, de igual modo ya con un mensaje que le llega al alumno para descargar, para trabajar en línea esta ficha, y también para compartir por correo electrónico. Esos son los recursos que tenemos. Repito, los planes de clase con contenidos organizados por contenidos fundamentales, los recursos de planeación para que tengan una dosificación sugerida y un fichero de estrategias didácticas para trabajar a distancia, los libros completos y las respuestas de todo el libro, el centro de evaluación digital que tiene un acceso directo a nuestro banco para hacer exámenes en línea y actividades para nivelar y diagnosticar a sus alumnos. Esas son las novedades que tenemos en este nuevo sitio y los invitamos a conocerlos. Repito, por ahí en el chat ya les ponía la liga para que lo naveguen con calma, porque bueno, aquí fue un poquito rápido. Ahí estamos también dándoles muchos contenidos sobre estos nuevos recursos para la clase, para sus planes de clase, para sus actividades de nivelación y nuestras sesiones de capacitación en línea. Así que los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook
Por último, les repito que la constancia la van a recibir 15 días después de esta sesión en el correo electrónico. Al finalizar aparece una encuesta de satisfacción. Les pedimos participar en ella. Muchísimas gracias por esta sesión, por estar aquí con nosotros esta tarde. Los invitamos de nuevo al webinar del 11 de febrero para supervisores. Y el 17 de febrero, por ahí me equivoqué, es el de evaluación con nuestro Centro de Evaluación Digital. Tenemos entonces 2 webinars más para ustedes. Los invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales que están nuevamente aquí para inscribirse. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos.